Hola a todos, bienvenidos a este hermoso conversatorio. Hoy festejamos a Juan Carlos Romero en este conversatorio que le pusimos Múltiple Romero. Es un día para festejar a este gran artista, a este gran militante, así que vamos a llenar las pantallas en este momento de pandemia en nombre de él con mucha emoción. Y como directora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, no quería dejar de mencionar su paso por el Conti, su historia con el Conti. Juan Carlos Romero estuvo presente en el Centro Cultural desde sus inicios, tanto como artista, militante y defensor de los derechos humanos, como a través de su participación en nuestras muestras colectivas, como la muestra curada en el 2012 por Marcelo Lopinto, la muestra se llamó Paradoja, y en el mismo año la muestra curada por Federico Zuckerberg y Loreto Garín, denominada Espejos, el camino incierto al país de las maravillas. Queremos destacar también que nuestro Centro Cultural cuenta con una obra de Juan Carlos Romero, que es La larga noche, del año 1985, que fue donada por él y hoy forma parte de la colección del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Gracias infinitas a todos los invitados, a Fernando Davis, a Marcelo Lopinto y a los integrantes del MOC por este hermoso encuentro, y de verdad, como directora de este Centro Cultural, es un orgullo poder estar festejando hoy a nuestro querido Juan Carlos Romero. Le voy a pasar la palabra a Lore Bossi, nuestra coordinadora de artes visuales, para empezar este festejo hermoso, emotivo, como él se lo merece. Gracias. Gracias, Lola. Hola a todos. Bueno, estamos acá con compañeras, compañeros, amigos y amigas de Juan Carlos que seguramente están presentes, no solo en esta mesa, sino a través del canal de YouTube del Conti. Y bueno, la idea es que todas y todos puedan participar por el chat, contando y hablando un poco, también porque sentimos que este homenaje, más allá de los invitados, invitadas a la mesa, es múltiple también. Y tomamos un poco el trabajo de Múltiple Romero, que es un trabajo colectivo hecho por el MOC, que son Laura Andrioni, Virginia Corda, Luján Funes y Paula Doberti, y Fernando Davis, y ellos hicieron esta muestra libro, Múltiple Romero, en el año 2018, y tomamos ese nombre, nos atrevimos a tomar el nombre porque en el Centro Cultural Haroldo Conti trabajamos desde las historias, desde las genealogías, desde los usos de la memoria, y consideramos que el trabajo que habían hecho ellos en esa muestra libro era muy extendido, fundamental y un excelente laburo para homenajear a Juan Carlos. Entonces, de alguna manera, hicimos extensivo esto y sumamos a algunos de estos artistas a armar un pequeño video que lo vamos a pasar ahora, que es el video número 1, Gastón, que es donde están Javier del Olmo, Ana Maldonado hablando, Luis Pasos, Cristina Piffer, Leo Ramos, Natalia Revale, Félix Torres y Hugo Vidal, que de alguna manera también se suman a este día, hoy que sería el cumpleaños número 89 de Juan Carlos, y también lo recordamos desde su experiencia sindical, como activista, como todas las cosas que él realizó, tanto en la calle como en toda su obra. Y vamos a presentar a Fernando Davis, que es profesor, investigador de la Universidad Nacional de La Plata y de la UNA, y es integrante también de la Red de Conceptualistas del Sur, y bueno, amigo de Juan Carlos, y junto a Ana Longoni y Juan Carlos Romero hicieron el libro Romero, editado en el 2010 por la Fundación Espigas, y también es curador
independiente y hizo una muestra en la Fundación OSDE junto a sobre Juan Carlos Romero. Y bueno, vamos a darle la palabra a Fernando. Bueno, estuve pensando en relación a la invitación de participar en este panel, cómo encarar esta charla, qué decir en esta charla, en este homenaje al querido Juan Carlos. Y bueno, luego de darle muchas vueltas, de pensar varias alternativas, de esquivar deliberadamente una presentación demasiado formal o demasiado académica en relación a su obra como artista, pensé en hacer esta presentación que llamo Archivo Portátil de Arte Política para Juan Carlos Romero, que presenta un recorrido de imágenes articulado con una serie de palabras que elegí, un recorrido que no pretende ser cronológico, sino que se detiene en algunas acciones, imágenes, obras, momentos, situaciones que tienen que ver con la vida y la trayectoria artística y política de Juan Carlos Romero. Antes de empezar con esto, yo voy a mostrar este recorrido y voy a ir leyendo un poco esas palabras que articulan esta suerte de archivo portátil, como lo llamo. Quisiera detenerme un poco en algunos sentidos que para mí tiene el título de esta actividad, que se llama Múltiple Romero. Recién comentaba precisamente Lore en la presentación que el título parte de la muestra libro que organizamos, que impulsamos en 2018 junto a Laura, a Luján, a Paula y a Virginia del MOC. Probablemente ellas también hablen de ese proyecto. Fue un proyecto que impulsamos con la complicidad de Javier del Olmo y de Natalia Revale. El proyecto se tuvo lugar en la tribu. Y allí adoptamos, en este múltiple Romero, adoptamos un formato que el propio Juan Carlos había impulsado como parte de sus estrategias de trabajo colaborativas y colectivas desde 1989, que es el formato de la muestra libro. El concepto de muestra libro es un concepto que formula León Ferrari y que Romero en esos años, en 1989, que es cuando tiene lugar la primera de estas muestra libros, que es la muestra No al indulto, obediencia de vida y punto final, que se presenta en el Foro Gandhi. Precisamente es un proyecto que Juan Carlos concibe con León Ferrari, con Fernando Coco Bedoya y con Edgardo Vigo, y realizan una convocatoria abierta a un libro, un cuadernillo que se realiza en un formato, en una edición colectiva, colaborativa, en un formato de cuadernillo anillado, ¿no? Y este formato de la muestra libro, esta primera muestra libro presentada, como digo, en 1989 en el Foro Gandhi, es el punto de partida para una serie de muestras libros con este mismo formato colectivo y colaborativo, donde no existe un criterio de selección y donde una misma consigna, una consigna política, nuclea a un grupo de artistas que producen una serie de imágenes y textos para esta especie de archivo portátil, afectivo, múltiple, exposición circulante o contraexposición, una suerte de cuadernillo que también podía ser desmontado y exhibido en diferentes espacios.
Entonces, junto con el equipo del MOOC, decidimos que una buena manera de expandir ese homenaje a Juan Carlos en la muestra que organizamos en La Tribu en 2018 era precisamente acudir al formato de la muestra libro, convocar a muchos artistas a que produjeran imágenes y textos en homenaje a Juan Carlos. Perdonen, pero... perdón, porque... Es que no... Veía algo que me aparecía en el chat, entonces quería ver si me estaban diciendo algo, disculpen. Por otro lado, ese término múltiple Romero en realidad venía un poco de antes, precisamente en la época en que con Ana Longoni y con Juan Carlos estábamos preparando el libro, que salió publicado en 2010 por Fundación Espigas. En ese momento yo había escrito para el libro un ensayo sobre la obra de Juan Carlos y no sabía cómo titularlo. Y fue precisamente Ana la que me sugirió en una conversación que tuvimos, ¿por qué no le pones múltiple Romero? Dado que yo insistía en esta condición múltiple en torno a la producción de Romero y a las múltiples formas, modos de acción, modos de hacer que implicaba su producción, que implicaban sus cruces entre el arte y la política. Es ahí un poco donde aparece esta denominación de múltiple Romero, que también Ana en su introducción al libro, que se llama Los oficios terrestres de Romero, precisamente también convocaba esta dimensión múltiple al hablar de los múltiples territorios que se intersectan en el trabajo de Romero, ¿no? Archivista, militante político, grabador, poeta visual, docente, en fin, organizador de exposiciones y distintos proyectos colectivos. Pensando nuevamente, volviendo a pensar el título de esta actividad, Múltiple Romero, en primer lugar, me parece posible pensarlo múltiple, me interesa pensarlo múltiple en relación con la práctica del grabado. Romero estudió grabado entre 1956 y 1963 en la Escuela Superior de Bellas Artes, actual Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, de la que egresó con el título de profesor superior de grabado. Fue docente en esos años, tanto en la escuela superior como años más tarde fue titular de grabado también del Apriliano Pueyrredón. Pero me importa aquí pensar cómo Romero, que nunca dejó de definirse a sí mismo como grabador, más allá de que su práctica artística no es una práctica que uno pueda limitar estrictamente al territorio del grabado, sin embargo él persistió en esta denominación para definir su propia práctica. Digo, Romero hizo el grabado una suerte de plataforma múltiple, es decir, el grabado en una suerte de grabado expandido, una suerte de grabado que desbordaba su territorio, sus modos de producción, sus protocolos institucionales y técnico-artesanales, esa suerte de grabado ampliado, de grabado expandido, donde se movía el trabajo de Juan Carlos, hizo precisamente él del grabado esa plataforma múltiple desde donde movilizó numerosos proyectos colectivos. Acá aparece otra dimensión que a mí me interesa señalar, que la referí hace un momento en relación con el formato de la muestra libro, que tiene que ver con la dimensión colectiva, como una dimensión central en el trabajo de Romero, ¿no? y que es otro de los aspectos que me importa convocar aquí en relación a al título de esta convocatoria, de esta charla, Múltiple Romero, ¿no? Recuerdo que alguna vez en las múltiples charlas que teníamos con Juan Carlos,
lo escuché a él autodefinirse como un artista grupal. Esta autodefinición, esta manera de nombrarse como artista grupal tenía que ver con que a lo largo de su trayectoria, Juan Carlos, que de manera muy tardía empezó a realizar exposiciones individuales, y de hecho a lo largo de su vida tuvo muy pocas exposiciones retrospectivas de su trabajo, si no me equivoco fueron solamente 2. Insistía en esta dimensión de lo colectivo, de lo grupal, como una dimensión de su obra. A lo largo de su vida trabajó en los grupos, desde el Centro de Experimentación Visual de La Plata, Arte Gráfico Grupo Buenos Aires, el Grupo de los 13, Escombros, Grupo Gráfica Experimental, Artistas Plásticos Solidarios, la Mutual Argentina, en fin, otros más que no recuerdo ahora, pero también me parece que esta definición de artista grupal no solamente tiene que ver con su participación en grupos, sino que Juan Carlos siempre trabajaba con otros artistas y con otros actores de diferentes campos de la cultura, no solamente del arte, ¿no? También trabajó en diálogo y en afectación cruzada con otros, ¿no? Su trabajo es el resultado de ese diálogo, de esa especie de contaminación o de afectación cruzada con otros muchos. Por último, otra dimensión que me parece importante señalar aquí, ya voy a pasar a mostrar esta presentación, tiene que ver con la articulación entre el arte y la política en la obra de Juan Carlos Romero, en el trabajo de Juan Carlos Romero, donde me importa señalar aquí lo político no como una especie de condición preexistente o de programa preexistente que el arte o que la práctica artística o que la obra artística vendría de alguna manera a traducir o a explicitar en términos de contenido o de tema de las obras. Para Juan Carlos era claro que el arte hace política, no en el sentido que documenta precisamente un contenido preexistente, una especie de afuera del arte, que el arte solo se ocupa de comentar o de dar cuenta, sino en la medida en que el arte construye sentidos críticos sobre el presente, diagramas, horizontes sensibles, afectivos y conceptuales alternativos, contribuye a desplazar y reinventar los límites de lo posible. Bueno, voy entonces a mostrar este recorrido de imágenes, esta especie de montaje un poco caprichoso de imágenes que fueron un poco apareciendo en estos días. Los términos que aparecen acompañando cada imagen, no necesariamente hay una relación donde la imagen ilustra la palabra o donde la palabra necesariamente opera como título, ¿no? Van a ver que no necesariamente es el título de la obra, sino que me gusta un poco ese juego, esa tensión, ese contrapunto, ese diálogo que se establecen entre las distintas imágenes que conforman este recorrido, pero también entre la imagen y la palabra en cada una de las placas. Entonces, bueno, lo voy a ir mostrando. Todos somos negros. Grabado. La desaparición. Taller en la calle 1. Instalación gráfica. Violencia 1.
lunfardo, telefónicos, arte gráfico, Grupo Buenos Aires, grabado situacional, stencil, cartografía 1, Trelew, poesía visual, arte correo 1, 2 de oro, biblioteca, terror, violencia 2, poesías pobres, gráfica callejera 1, Atudi, muestra libro no al indulto, gritos, máscaras, mural Berizo, grupo gráfica experimental, cartografía 2, Avellaneda, libro de artista, Ezeiza Estreleu, taller en la calle 2, 30.000, artistas plásticos solidarios, muestra libro 20 años, Escuela de Arte de Luján, violencia 3, informe salvaje, la Mutual Argentina, gráfica encontrada, nunca más, arte correo 2, muestra libro La desocupación, palabras ocultas, objetos, la Sara, escombros, gráfica alternativa, Fora Temer, Vortex, gráfica callejera 2, estación Darío y Maxi, Julio López, memoria, textos, archivo. Bueno, termino aquí. Gracias, Fer. Hermoso. Súper exhaustivo y súper claro. Y me dicen, antes de darle las palabras a las compañeras del Museo del Objeto Contemporáneo, del MOC, vamos a pasar un video.
Querido Juan Carlos. Juan Carlos Romero. Para Juan Carlos Romero. A Juan Carlos, militante de la verdad. Lo recuerdo siempre. Compañero. Una persona muy generosa. Rebelde. Coherente. Hombre de palabra. Amigo. Maestro. Confidente. Estaba siempre en diálogo. Si pensaba algo te lo iba a decir, aunque no te guste. Siempre aparecía alguna propuesta, una sugerencia, alguna influencia. Sigo manteniendo con él un diálogo interno. Esa sinceridad para quienes lo conocimos es una de las cosas que más valoramos. Siempre quedo asombrada de todos los límites que corrió Juan Carlos. Juan Carlos ha sido mi maestro. Logró unir sus sentimientos, su pensamiento, su acción a través de la palabra. Juan Carlos no le daba muchas vueltas a las cosas. Si decía algo lo iba a hacer. Tenía un cúmulo de experiencias, pero que no solamente había amontonado experiencias, sino que las había procesado las experiencias. Un amigo que siempre tenía la palabra justa, directa. Se me hace presente su ausencia. Compañero de tantas acciones realizadas en la calle contra todo aquello que atentara contra la dignidad de las personas. Es notable que así como él frecuentaba a sus pares, tenía diálogo con sus pares, siempre había gente más joven alrededor de él. Conocí a Juan Carlos en el 2006 en San Justo, La Matanza. Me acuerdo cuando en el 2016 estábamos pensando la exposición para la radio La Tribu. Hacia fines del siglo XX vino a dar unos talleres en la Plaza Central. En ese momento estaba empezando mi laburo de tesis. Él al mismo tiempo estaba por inaugurar en el Reina Sofía. Empezamos a juntarnos en su departamento de la calle México. Caminó con nosotros por las siestas chaqueñas con mucho calor. Y esos encuentros fueron súper potentes para mí. Nos lee una frase que él iba a imprimir para el afiche que quería hacer para la radio. Volvió otra vez hacia el 2009. Ante cada laburo, escrituras que yo le llevaba, que compartía. Preparó estos afiches que él solía utilizar por la masacre de Margarita Belén. Siempre aparecía alguna propuesta, una sugerencia, alguna influencia. La frase decía: el arte es una respuesta a la vida, ser artista es una manera riesgosa de vivir, es adoptar una de las mayores formas de libertad, es no hacer concesiones. Y dijo, bueno, y abajo le ponemos firma Museo Reina Sofía. Y le dijimos, Juan Carlos, estamos en La Tribu. Y bueno, nos pareció muy lindo, porque justamente es esa entrega que él siempre tenía de igual forma para todo lo que se comprometía. Lo recordamos mucho aquí y pensamos que Juan Carlos va a ser un clásico. Cada tanto vamos a tener que volver a tomar clases con él. Y eso era un signo de que no había perdido la vitalidad. Estaba siempre en diálogo. Si pensaba algo te lo iba a decir, aunque no te guste. Sigo manteniendo con él un diálogo interno. Esa sinceridad para quienes lo conocimos es una de las cosas que más valoramos. Juan Carlos nos convocó a participar en Artistas Solidarios. Todas las reuniones eran expeditivas. Es verdad, eran expeditivas. Rápidamente tomábamos decisiones y de a poco fuimos encontrando una dinámica interna. Muchas veces pienso cómo lo resolvería Juan o qué es lo que diría. Creo que de alguna manera, es decir, está presente, es decir, el trabajo, su pensamiento nos sigue interpelando y nos sigue acompañando en la producción. En estos momentos de tantos sinsabores y también de tantos sinsaberes, se extraña una fuente de diálogo, de inspiración, de compañía.
estábamos habitualmente y entre mate y mate charlábamos sobre la familia, los hijos, los amores, el arte, pero sobre todo lo que a vos te interesaba, la política. Poco antes de que partieras físicamente pude visitarte en el sanatorio, decirte cuánto te admiraba y te quería, y vos lúcidamente me dijiste: concreten el centenario de la Revolución Rusa en un mural. Así lo hicimos, pudimos concretarlo. Si bien se fue, sigue en sus afiches, sigue en sus libros y sigue en el recuerdo de todos los chaqueños. Hoy te estamos saludando, pero yo te digo que estás presente en cada marcha y acción que realizamos. Creo que esos encuentros fueron bellísimos y me aportaron un montón de miradas y de enriquecimiento en torno a lo que llevo a cabo al día de hoy, y bueno, y siguen muy presentes en mi memoria. Y me gustaría recordarlo así, como esa palabra siempre necesaria. Así que vaya para vos este homenaje, querido Juan. El hombre en llamas. Arde por el ladrón que le robó su futuro. Arde por el mentiroso que lo engañó con sus promesas. Arde por el impune que degradó su dignidad. Arde por el indiferente que lo abandonó a su destino. Arde por el seductor que violó su inocencia. Arde por el asesino que mató su esperanza. Arde por el corrupto que lo engañó, lo degradó, lo abandonó, lo violó y lo mató. ¿A quién quemará cuando sus llamas se extiendan? Y te digo como lo decía habitualmente: hasta la victoria siempre, querido amigo Juan Carlos. El MOC nació como museo sin sede propia, sin personería jurídica, sin habilitación ni personal. Cuando se creó el MOC, se decidió fundarlo siguiendo las secciones y personal de un museo tradicional. Ese fue un primer obstáculo, ya que al ser pocos miembros, no se cubrían tantos cargos. Entonces se decidió crear personajes a manera de alter egos, utilizando los apellidos maternos. Así nació el licenciado Alberto Botín Otero, que ocultaba al prestigioso artista argentino Juan Carlos Romero. Como esto se supo pronto y se empezaron a recibir carpetas con proyectos para exponer, se consensó mostrar los apellidos verdaderos. El MOC es un museo ficcional, es una obra en sí mismo, es una manera de entender el mundo de los objetos, es un concepto. Cuando le contamos a Juan Carlos la idea de inventar un museo ficcional que albergara objetos, nos miró con esa sonrisa tan suya que le llegaba hasta los ojos y preguntó: ¿cuándo nos juntamos? Y bueno, les dejo la palabra a las compañeras Luján Funes, Laura Andreoni, Virginia Corda y Paula Doberti, que no sé si andará por ahí, pero bueno, en breve iba a estar ingresando, pero bueno, las escuchamos y vamos a pasar algunas imágenes. Ya pasamos un video del MOC, del Museo del Objeto Contemporáneo, y ahora vamos a darles la palabra a ellas para que expresen en este homenaje y que hablen un poco acerca de su trayectoria junto a Juan Carlos Romero. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias, Fer. Veo muchos amigos y aquí estamos. No sé si llegó Paula, pero bueno, quería relatarles un poquito de esto que para nosotros es muy sentido y es un día especial también para que las palabras no se pudran, ¿no? Cuando a fines del 2008 Paula Doberti convoca a un pequeño grupo de artistas a trabajar en un proyecto sobre museos ficcionales o museos intangibles,
todos los convocados teníamos ya una relación personal o artística con Juan Carlos. Digamos que esta fue la génesis del MOC, de este Museo del Objeto Contemporáneo, y en febrero del 2009 se realizó la primera reunión, obviamente en la casa de Juan Carlos, que siempre convocaba. Una casa que para muchos de nosotros significaba un espacio de escucha, de entusiasmo, de crítica, de acompañamiento, de convocatoria y proyecto, entre muchas otras cosas. Allí pudimos compartir muchas veces lo que era su biblioteca, su archivo, que generosamente abría como un organismo vivo, y siempre estaba atento a los intereses y las posibles relaciones que esos libros, objetos y documentos podían establecer con las consultas y propuestas que le acercábamos. Allí en ese contexto comenzamos la construcción del MOC. Esta construcción que tenía desde un principio una raíz que era crítica y a la vez lúdica. Crítica a la institución museo y lúdica en tanto esa construcción ficcional que comenzamos a edificar juntos, ¿no? Paula Doberti, Luján Funes, Luis Espinosa, Laura Andreoni, quien les habla, y Juan Carlos Romero. Nos convertimos en un grupo de gestión y conducción del MOC. Colecciones, archivos, investigaciones, sedes intangibles o apócrifas, reuniones, textos, catálogos, postales, hermosos viajes compartidos y artistas invitados fueron algunos de los tantos componentes de este proyecto que hoy sigue vivo. Con su energía particular desplegaba palabras, miradas y acciones, y también se multiplicaba. Así como su obra personal tiene una contundencia poderosa y en ella aconteció palabras propias y otras que tomó prestadas, quienes tuvimos la posibilidad de compartir con Juan Carlos, y aquí tenemos que decir que su capacidad para estar en aquellos grupos de trabajo que decidí acompañar fue enorme. También sentimos que fuimos potenciados por su presencia. Lo recordamos y lo extrañamos mucho. Nos sentimos agradecidos de haber tenido la posibilidad de compartir con él un camino, pero intuimos o sabemos que es en la coherencia, en el compromiso y en el intento de alcanzar su generosa manera de compartir, donde podemos aproximar nuestras obras, acciones, a aquello que nos dejó como legado. Bueno, ahora venían unas palabras que iba a decir María Paula Doberti, otra compañera nuestra, pero no sé si ha llegado, así que no sé qué hacemos, Lorena. Sí, gracias, Luján. Ahí no llegó todavía. Ahí está Laura, que quiere tomar un poquito la palabra. Bueno, me parece bien, me parece gracias, bien. Luján, por lo conmovedor de lo que dijiste. Gracias. Gracias. Bueno, yo es muy breve lo que voy a decir porque siento que en las palabras de los que estamos aquí me siento completamente comprendida, pero creo que también a Juan Carlos le gustaría este homenaje, pero sobre todo creo que nos diría, bueno, ahora ya está el homenaje, vayan, hagan, construyan, peleenla. Está en todos lados, ¿no? Esto que hay para hacer, y creo que por ahí tenemos que ir, ¿no? Por la acción y por Juan Carlos. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, gracias a todas, y seguramente va a haber preguntas en relación al Museo del Objeto Contemporáneo y a las producciones, las cosas que han hecho. Hermosa la intervención. Y ahora voy a presentar a Marcelo Lopinto, que anda por ahí. Más tarde, cuando venga, vamos a hacerlo distendido, cuando venga Paula Doberti, le damos la palabra, si quiere decir lo que iba a contar ella, porque nos adelantamos unos minutitos a su llegada, y después le podemos dar la palabra y que
y que diga lo que quiera decir. Por ahí anda Marcelo Lopinto, que también es amigo de Juan Carlos. Marcelo es artista visual, es docente también, trabaja como escenógrafo, es director de arte y productor y director creativo para producciones teatrales, televisivas y cinematográficas locales e internacionales. Marcelo, si querés que te veamos, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, pero la cámara la apagaron de allá, me parece. Ah, bueno, acá me parece como que, sí. Te tienen que prender tu cámara. Bueno, ahora pero mientras tanto podemos hacer un hermoso programa de radio, digamos. Dale. Hacemos un programa de radio. Mientras tanto nos contás. Algunos de ustedes que están por ahí, yo creo que el problema no es mío de la cámara, ¿no? A ver, dirán. No me parece como un problema mío de la cámara. Ahí. Bueno, ya aparecerás, ahí estás, mira, ahí te vimos, ahí apareciste. Bueno, decía, en programa de radio nosotros hacíamos con Juan Carlos, un poco también para salir de esto emotivo, a ver, todos, Juan Carlos nos produce emociones, ¿no? Bueno, un amigo tan presente, y todos estamos pasando esto que decimos una especie de síndrome de abstinencia de Juan Carlos en estos momentos, lo hablábamos al principio, lo necesitaríamos como para activar un montón de cosas, ¿qué hacer en esta pandemia? ¿No? O sea, nos preguntaríamos con él. Ahí en ese punto, que recién hablaba, fui tomando algunas cosas, ¿no? Que agregar de todo lo que... a ver, podríamos estar días, ¿no? Hablando todo lo que queremos tanto, todos tenemos tantas anécdotas. Pero en línea con lo que decía Fernando, ¿no? Esta mirada del grado expandido. Bueno, él de algún modo, la radio fue un modo de experimentación también, ¿no? Como nosotros pasábamos poesía sonora, digamos, fue un modo también de comunicar, de expandir su modo de producción. Hay una anécdota chiquita que me gustaba del día que hicimos el primer programa de radio. Juan Carlos estaba nervioso, entonces digo, hagan una rutina, no sabía, nunca habíamos hecho radio, ni él ni yo. Y terminamos el programa de radio y agarra la rutina, la dobla y se la guarda en el bolsillo. Y le digo, guardas ese papelito, y me dice, ¿cómo te crees que se hace la historia? Así que bueno, la radio fue uno de los formatos también que él de algún modo experimentaba. A mí, bueno, de algún modo, muchos de los que están acá, la mayoría, yo diría, yo los he conocido a través de Juan Carlos. Si bien yo a Juan Carlos lo conocí alrededor del año 2000, yo tenía conocimiento de él porque él era profesor de la Pueyrredón, no era profesor mío, pero era profesor de la Pueyrredón y era profesor de un amigo en común que es Ral Veroni, tal vez esté por ahí viéndonos. Ral Veroni nos presenta. Y ahí rápidamente Juan Carlos dice, bueno, hubo una coincidencia de que podemos hacer algo, llamame, como era Juan Carlos ya lo conocen, no hace falta que se los explique. Nos juntamos a juntar un par de café y 3 años después, o 2-3 años después, surgió el librito de arte, política y pensamiento crítico que se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación. O sea, esto viene a relación que a veces hacer un proyecto lleva años. ¿No? El librito ese llevó años. Hacer la muestra, lo hablaba con Lorena en el Conti, llevó años. Nosotros empezamos a pensarla en 2008, 2009 y la concretamos en 2012. Siempre hay o problemas de agenda o lo que sea, que las cosas hay que tener paciencia para lograr las cosas, y esto era uno de los aprendizajes también que, bueno, una de las cosas, bueno, entre todas las que podríamos decir de Juan Carlos, esa paciencia que él tenía, que uno no era, ¿no? Esa paciencia para ir a hacer cosas a largo plazo. Él era muy impaciente en su hacer inmediato. Llegaba, hay que hacer a veces las cosas, las pegaba, iba corriendo atrás de las cosas porque nunca tenía tiempo. Claro, a ver, era lógico, laburaba en comunicaciones. O sea, aquel que conoce la vida privada, construir una vida de artista a distancia del mercado fue una tarea adicional. O sea, él era artista, era docente, trabajaba en comunicaciones
y construía su carrera a pesar de no participar del mercado, digamos, o participar lateralmente, digamos, ¿no? Pero bueno, no es donde él puso el enfoque. Y eso hacía que que generara condiciones de producción propia. Y acá hay algo que sí es interesante, porque yo creo que ahí nos atravesó a muchos, de muchos de ustedes que están participando, son docentes, ¿no? Docentes de escuelas, y han podido ver, como lo he podido ver yo, el efecto de Juan Carlos en la producción de mi generación, pero inclusive de las generaciones un poco más jóvenes que yo. O sea, Juan Carlos llevaba la producción artística al presente. O sea, ser artista es una actividad del presente, no es del imaginario romántico de lo que es ser artista. Vos sos artista con lo que tenés en donde estás, con las herramientas que tenés. Y eso corre un velo que en muchos artistas pasa, de imaginar cuál sería, qué haría yo en el arte, si Juan Carlos lo traía al presente, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo con lo que podés. Y eso de algún modo desplazó un paradigma, uno lo ve, muchos artistas que se sienten identificados con ese modo, un estilo que uno podría decir Juan Carlos, tuvo que ver con eso, con el aproximar a la propia vivencia los modos de hacer, ¿no? Eso era una cosa que yo observaba. Y otra cosa que observé, un poco, también siguiendo con lo que señalaban de artista grupal, ¿no? De hacer con otro. Juan Carlos, claro, tenía una característica muy particular en eso, o sea, que a pesar de su prestigio, de su trayectoria, ¿no? ¿sabes? Se ponía en el lugar de igual. Se te hacía participar en lugar de igual. Y eso es una de las primeras experiencias del dos, digamos, de la experiencia del amor, ¿no? O sea, que te pone en el lugar de igual, más allá de que uno pudiera conocerlo de diferente manera, digamos. O sea, me acuerdo, invitaba a estos libros que nombraba Fernando a chicos que eran estudiantes de mi taller cuando recién lo conocí. Les decía, vení, sí, trae 10 pesos para la fotocopia y participá. Ahí está. Ese era un modo muy propio de Juan Carlos, pero aparte era ese modo de estar adentro y afuera del institucional, que es fundamental. Él era como una especie de contrabandista, una figura que usa Nancy, digamos, ¿no? Era una especie de contrabandista también dentro del campo del arte, que ingresaba y sacaba gente, descontracturaba gente. Hace un rato, se hablaba de la experiencia me gustaría, veíamos el video de Ana Maldonado, ¿no? Cuando hablaba Ana Maldonado. Juan Carlos era el gran gestor del Grupo de Artistas Solidarios. Carlos era el articulador del Grupo de Artistas Solidarios, era el que hacía los documentos en general, y con Ana Maldonado se encargaba de que el resto de artistas, y después derivaba una marcha y se encargaba de que las cosas estén, que los carteles, era el que articulaba, ¿no? Todos los que hemos vivido con Juan Carlos esas situaciones, bueno, y así era con el Grupo de Artistas Plásticos Solidarios, pero también era con un grupo de artistas jóvenes, muchas veces ignotos o emergentes, que él les daba ese mismo lugar, haciéndolos participar, incorporando, integrándolos de un modo lateral, si se quiere, a veces desde la militancia al mundo del arte, ¿no? Desde una actividad callejera, poniendo en otro valor esas actividades callejeras para después incorporarlas al mundo de la institucional, ¿no? Eso también era Juan Carlos. Bueno, no sé, ahí llegó Paula, la veo que, o sea, yo tengo acceso a las pantallitas ahí. Está Paula. Estaban hola. pasando, Ay, disculpen. Marcelo. Hola, Paula. Estaban pasando, Marcelo, las imágenes de Paradoja. Si querés un poco hablar de eso, estaría bueno. Paradoja, la muestra que hiciste con Romero en el año 2012 en el Centro Cultural Conti. Ya las pasamos, así que si querés hablar un poquito de eso. Sí, bueno, yo no era curadora y ahí fuimos pares, si se quiere, bueno, con la salvedad de lo que hablábamos antes, digamos, ¿no? Pero fue un proyecto que nació conjunto. En esto, obviamente, desde que me invitaron a la participación, yo estuve repasando situaciones, ¿no?
y me acordaba cómo surgió, o sea, hacer esa obra. Eso es interesante porque dijimos, a ver, es un espacio enorme, no va a haber plata, o sea, partimos de arte povera. ¿Qué material? Y empezamos a hacer una lista. ¿Qué materiales tenemos que sean pobres? ¿No? Bueno, arena, tierra, carbón. Uy, carbón, me dice, me encanta carbón. Vamos a poner carbón. Carbón. ¿Qué más podemos hacer? Caja de cartón. ¿Cuánto sale la caja de cartón? A ver, buscamos ahí. Caja de cartón barata. Ahí. Yo conozco una papelera acá que hace precio. Pues, caja de cartón. Y me hace una lista de los materiales que íbamos a componer esa instalación. Pero lo lindo, aparte de esto, por ejemplo, había el famoso punto rojo que en un momento aparece, ¿no? en el centro. No me acuerdo quien era encargado de la sala en ese momento, decía, ¿y por qué el punto rojo? ¿Por qué el punto rojo? Y nosotros lo habíamos pintado de rojo porque nos gustaba el rojo. De hecho, el rojo, porque decía, el punto rojo tiene que ver con el mercado del arte. A ver, lo pintamos de rojo porque nos gusta el rojo. A Juan Carlos le gusta el rojo, tiene cruces en rojo, probamos con diferentes colores cómo podía quedar y nos gustó el rojo, pero digamos, esta mirada de desmitificar, de algún modo potenciaba la obra, le daba más profundidad, correr ese significante, y narrar de algún modo cómo fue surgiendo esto, así de acordar en la poética propia del material y de la situación. Por ejemplo, hay una anécdota interesante ahí, que las cajas esas de cartón, que después decidimos ponerle un escudo argentino y unas flechas, parecían urnas, ¿no? Con las posibilidades de significado que tiene la palabra urna, y sobre todo un espacio como es el Conti. Y de hecho Eduardo Gruner, que había de la inauguración, decía, no casualmente la palabra urna, ¿no? Donde se pone el voto, y es donde muere la política en algún punto, porque es donde uno pone en representación su subjetividad política. Todos defendemos la democracia, pero cuando uno pone el voto, lo que hace es decir, vos representame. Ese era uno de los significados que hacían de esa obra, digamos, ¿no? De paradoja. Inclusive hubo un gesto que nosotros tuvimos que lo firmamos, yo creo que fue como una especie de chiste, detrás de un tapón arena que había ahí nosotros lo firmamos, le pusimos una firma grande. Cuando nos hicieron la referencia que podía tener que ver con el mercado, fuimos y le pusimos una firma. Esto que estaba al lado de atrás no se veía. Pero Juan Carlos tenía ese humor también. Muchos de los que hemos conocido mal tenía ese humor medio maldito en algunos aspectos, de hacer esas especies de bromas, ¿no? O poner objetos que sabían que iban a acomodar en determinado. Ese gesto Dada, duchampiano, si se quiere, ¿no? Traído todavía, seguía generando malestar. Swift and Swift, esa famosa obra, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más podemos decir de Juan Carlos? Podríamos seguir hablando horas y horas. Tenemos, como decía, tenemos síndrome de abstinencia. Somos muchos los que lo queremos, somos muchos que nos gustaría estar ahora, por ejemplo, en el Conti, juntarnos a tomar un vino después de que esto pase, ¿no? Estaríamos haciendo eso. Seguramente haríamos una pegatina, sería ideal, ¿no? En Libertador, ¿no? Que los edificios de enfrente nos miren feo, unos buenos carteles, que todos somos negros, quedarían divinos. Gracias, Marcelo. Hermosas tus palabras y hermoso que recordaste tu cruce con el Conti, con Juan Carlos y con la muestra Paradoja, que fue una gran instalación dentro del Centro Cultural. Y les digo a los que están en el canal de YouTube que si quieren pueden hacer preguntas, pero también vamos a hacerlo al estilo Juan Carlos, pueden hacer adhesiones, pueden armar como pequeñas crónicas, adhesiones, cosas que quieran contar también. Y bueno, estamos recibiendo a Paula Doberti. Hola Paula, ¿cómo estás? Que es integrante también del MOC y que seguramente tenés algo para contarnos, más allá de lo que han dicho tus compañeras que ya han hablado, pero seguro que vos tenés algo para aportar desde
desde tu experiencia, tu recorrido junto a Romero, tanto como integrante del MOC, como artista, como amiga. Así que te escuchamos, Paula, y bienvenida. Gracias. Disculpen la demora, estaba dando clase, por eso no pude entrar más temprano. No, bueno, lo primero que les cuento es que estaba dando clase en la UBA, en la carrera de artes, en una materia que se llama práctica de taller, donde entre las cosas que hacemos es invitar siempre cada clase a un artista para que nos hable de su obra desde distintos lugares. Y lo que sucedió este año es que todes nombraron a Juan Carlos en algún momento de las charlas. Había algunas y algunos a los que yo sabía que tenían una relación particular, como Laura, que fue una de las invitadas un día, pero había artistas que yo no sabía que lo conocían y que tenían una relación de tanto, sobre todo, agradecimiento. Y me impactó muchísimo eso, darme cuenta en el momento de todas los que somos, inclusive sin sabernos, ¿no? Pero que necesitaron en algún momento decirlo, y como hacer un agradecimiento público, y eso no me parece nada menor, como para empezar, porque creo que esa es la palabra que tenemos acá todos. Escuché lo último que contó Marcelo y es eso, ¿no? Extrañarlo y agradecerle, sobre todo, lo tenemos siempre presente a Juan Carlos. Y alguna de las cosas que yo había notado de lo que leyeron las chicas antes, que tiene que ver con, no solo con el MOC, sino con también un poco las relaciones que tenemos cada una de nosotros que hemos tenido con Juan Carlos, en relación a su coherencia, a su compromiso. Y hay algo que a mí me interesa muchísimo, que es su generosidad y su manera generosa de compartir. Y es eso lo que yo más que nada me llevo, y es lo que yo siempre intento transmitir, ¿no? No mi generosidad, claramente, sino la posibilidad del compartir, eso quiero decir. Y la posibilidad contagiosa, porque eso es lo que tenía Juan Carlos, ¿no? Nos contagiaba en la acción. De una manera muy particular, y medio muchas veces como con esa sonrisa que todos recordamos, con esa cosa de, bueno, dale, ¿cuándo venís? Que era siempre lo que él te contestaba, ¿no? Cuando lo llamabas por teléfono y le contabas algo que se te había ocurrido o algo que querías compartir o preguntarle, te decía, bueno, dale, ¿cuándo venís? No, mejor venite al otro día, te decía, porque así conoces a fulano, porque vos lo tenés que conocer. Y siempre pasó eso, ¿no? Y yo creo que los que estamos acá nos conocimos así, básicamente, a través, en el living de Juan Carlos, y con alguien que no conocíamos y que de repente conocíamos ese día, y que a partir de ese día se armaba un proyecto. Esa situación es maravilloso haberla vivido. Creo que es irrepetible con cualquier otra persona, pero al mismo tiempo, como los que la aprendimos, creo que también la intentamos reproducir, ¿no? Y eso me parece como que se abre como un abanico inmenso de esto, de compromisos y de posibilidades de compartir el hacer, el pensar. También cuando él aparecía, se te iba, decía, ya vengo, y aparecía con un libro, ¿no? Siempre. Y te lo daba y te lo abría y te lo leía. Y se iba, y al ratito aparecía con 2 o 3 más. Y todo ese momento, yo me recuerdo a mí en las veces que he estado sola, aterrorizada con sus gatos, porque yo tengo fobia a los gatos y él los escondía. Que no aparecía ningún gato, pero aparecía siempre él, porque tenía siempre ese cuidado también conmigo. Y aparecía siempre él, me dejaba un ratito y volvía con un libro, y siempre era algo maravilloso. Y mi sensación esa, en ese momento, como antes, esperándolo a ver qué traía, siempre era mágico. Y siempre me llevaba, y siempre me llevaba a un mundo inesperado también. Siempre me abría otra cosa, otra y otra y otra y otra.
Entonces es como inmensurable también, creo, ¿no? Él, su obra, su legado, ¿no? Todo lo que recibimos y todo lo que, por eso yo digo, intentamos multiplicar. Y también en esa habitación, en esa mesa, hemos gestado al MOC acá, con las chicas, y también estaba Luis, no sé si supongo que lo habrán mencionado, y Hugo Mazoero, que no sé, a lo mejor está escuchando tantas veces. También esa posibilidad de contarnos el proyecto, la colección, la investigación que estábamos haciendo cada una, y compartir eso, yo no lo he vivido en otros grupos desde ese lugar. Con esa escucha, ¿no? con la que compartíamos ahí. Eso también era muy impresionante. Y también mi agradecimiento eterno a Juan Carlos, que a partir de él no paré de trabajar en la calle, pero fue él el que, acá está Vicky, que hemos hecho tantísimas cosas en la calle, fue él el primero que me dijo: si vos querés seguir trabajando en la calle, tenés que hacerlo con otros, decía en el momento, ¿no? Hoy lo traduzco, con otros. Y su generosidad de venir a todas las cosas que hemos hecho, de pelearse a piñas por nosotras. Sí, con esa cosa cabrona que tenía, ¿no? También. Son muchísimas las cosas que puedo ir abriendo en mi memoria y que siempre termino pensando en todo lo que aprendimos. Por eso vuelvo a la palabra generosidad. Gracias, Paula. Hermoso. Ahí me estaba acordando. ¿Qué te estabas acordando, Marce? Pues lo veía Fernando, así un poco también para sacar. Vuelvo otra vez para ponerle bríos. ¿Te acordás, Fer, hace 10 años, justo el día siguiente de la muerte de Néstor, fuimos a La Plata, ¿te acordás? A pegar los carteles de Todos Somos Negros. Y claro, era un día, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Había un encuentro en La Plata, era una bienal de la Facultad de La Plata, si mal no recuerdo. Fer y Juan Carlos daban una charla y aprovechó y Fer hizo unos volantes y los fuimos a pegar con Fer y Juan Carlos en la calle. Y yo decía: Juan Carlos, nos van a pegar un tiro, digamos. Entonces estamos pegando, o sea, ayer murió Néstor, estamos pegando carteles que pasan todos negros. Los muchachos cuando pasen la camioneta no van a entender la sutileza. No te van a dar el tiempo de que la revolución haitiana, que nos van a cagar a trompada. No pasa nada, decía él, no sea maricá. Yo me acordaba de esa situación. Vos porque tenés 70 y pico años, yo tengo una hija que está en edad escolar, le decía: no sea maricá. Juan Carlos. Sí, pero ahora voy a decir una última cosita que me estoy acordando cuando quisimos hacer la muestra del MOC en el Museo de Roverano de Quilmes. Y estaba, se me fue el nombre del director, chicas, ayúdenme, el papá de Leonelo. Bueno. ¿Estás muteada, Luján? Zambón, pero el nombre no. Nino Zambón. Nino, gracias, entre Zambón, todos los acá. Nino Zambón, entre las dos. Gracias, perdón. No, lo que sucedió es que Nino Zambón lo echaron de la dirección del museo. Nosotros teníamos ya toda la muestra como para llevar, solo teníamos que ir a montar, habíamos ido un par de veces incluso a ver los espacios y demás con Juan Carlos. Y cuando sucedió eso, que lo echaron, por supuesto que decidimos bajar la muestra, pero además Juan Carlos, que tenía 80 y pico de años, no 70, y que estaba enfermo, dijo: vayamos y rompamos todo.
vayamos y pongámosle toda una pegatina en la puerta del Romero. No había manera de pararlo. O sea, lo paramos porque Nino le dijo, no, Juan Carlos, pará, porque yo vivo acá, tengo que seguir, es mi comunidad, qué sé yo. Pero, una muralla, ¿te acordás que decía? Vamos a poner una muralla en el frente del museo. Me hiciste acordar por eso. O sea, lo paró Nino, porque si no, íbamos. Nino e Hilda, que Hilda también le dijo, pará, Juan Carlos, acá está todo, está bastante pesado. Estaba el cocinero como intendente en Quilmes, y era medio heavy. Sí, sí, bueno. Lo que se divertía él, aparte él, había una cosa que estaba buenísimo, que él usaba, a medida que fueron pasando los años, ¿no? Y él tenía el pelo blanco, bueno, el pelo blanco lo tenía de hace tiempo, pero a medida que fueron pasando los años, que era un señor más grande, por lo tanto parecía más respetable, él aprovechaba ese lugar. Entonces, es verdad. Iba, por ejemplo, a Chile y pegaba los carteles de Todos Somos Negros, ¿verdad? Y se acercaba a la policía y no sabían ni qué decirle. Señor, discúlpeme, no sabían cómo tratarlo. Y él le encantaba eso, digamos, ¿no? Que lo trataran como que no sabían cómo acomodarse, digamos. Está buenísimo. Era muy bueno, joven. ahora tenemos un par de preguntas, así que si quieren pasamos a las preguntas, porque si no después no va a quedar tiempo. Y son sobre todo adhesiones, y como le voy a decir adhesiones hasta que termine el conversatorio, porque son reconocimientos y saludos también. Les pido que se muteen los que no están hablando, así no salen ruidos. Y uno es, agradecemos mucho que estés, Elda Romero, que dice: muchas gracias por este lindo homenaje hecho con mucho respeto y el afecto de siempre hacia mi viejo. Gracias a vos por estar escuchando, y desde ya saludos desde acá, de todes. Después la escuela Chertudi. Tuvimos la suerte de contar con su presencia, la presencia de Romero en nuestra escuela para la Semana de las Artes, magnífico ser. Javier del Olmo también nos dice: hermoso homenaje, qué gana de abrazarles. Después el Espacio Tucumán, aquí compartiendo como presente el Espacio Tucumán en Buenos Aires. Después Cristina Piffer, que estaba también en el video de homenaje y amiga de Juan Carlos y compañera junto a Hugo Vidal, nos dice: muchas gracias a todas y todos por traerlos a Juan Carlos. Félix Torres, que también estuvo en el video laburando en el Lola Mora de Lugano con Marcelo, charlamos un montón en torno a recuerdos del querido Juan Carlos Romero, nos dice Félix Torres. Eden Bastida Kulik, muy hermoso el homenaje que están realizando, un abrazo desde México. José Luis Meirás, wow, José Luis, a ver, ojalá que lo admitan a entrar a José Luis, porque José Luis lo conoce a Juan Carlos desde los 14 años, y nos cuenta un poco eso. Lo conoce de chico, a principios de los 80, me acuerdo que él estaba haciendo una acción o algo así en las jornadas de las críticas, que era en Galerías Pacífico, y fuimos con la gente de Capataco Gastar haciendo una acción con un gallo gigante que iba dejando huellas de stencil en el piso en solidaridad con la revolución nicaragüense. A lo largo de los años siempre fui a verlo. A fines de los 90 me ayudó con un proyecto de sitio de arte online. A mediados de los 90 lo ayudé con el armado de edición de un libro, convocatoria de imágenes sobre la desocupación. Re interesante, que reunió centenares de imágenes en blanco y negro acerca del problema social y económico que empezó en los 90 y que hoy se agrava con la crisis del COVID. Nada, José Luis, gracias por este hermoso comentario, y la verdad que hermosa tu intervención, y sabemos lo mucho que lo querías y que lo acompañabas a Juan Carlos. También agrega: creo que en breve haremos una nueva convocatoria retomando ese trabajo, Desocupación, este libro, para reactualizarlo y volver a intervenir con eso. Abrazos y muy lindo el encuentro.
Bueno, y yo me quedé con más allá de todas estas, estos saludos y estas palabras de compañeros y compañeras de Juan Carlos que están mirando y que pueden seguir interviniendo desde el chat del YouTube, me quedé con una pregunta que me surgía con todo esto del trabajo grupal, de religar, ¿no? Religarnos, religar los artistas, el activismo, la producción simbólica en manos de las clases no dominantes, ¿no? En manos del pueblo, como él lo hizo siempre desde sus intervenciones dentro del sindicato, muy joven, sin casi saber que estaba generando esa nueva gráfica, ¿no? Y cómo qué de la memoria, qué trae de la memoria en la obra de Juan Carlos. Cuando veo Todos somos negros, que se basa en la constitución de la revolución haitiana, cuando vemos obras de él que trabajan mucho y muy fuertemente lo conceptual, con la memoria, y cómo reactualiza esa memoria para traerlo de nuevo a una coyuntura política actual en donde esa memoria se resitúa y se resignifica en un contexto contemporáneo. No sé quién me puede hablar un poco de eso, o si podemos desarrollar un poquito ese tema, me reinteresaría, porque creo que es algo de lo formal, de lo conceptual, que él labura mucho Juan Carlos y que es muy necesario, ¿no? Como hacer esa memoria con un ejercicio de activación hacia lo presente. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Puedo decir algo? Lo iba a invitar a Fer, que es el más estudioso de todos A nosotros. Fer, vamos, Fer. No, pero digo, me parece que sí, que la memoria, digo, lo traes precisamente en una dimensión que tiene que ver con cómo Juan Carlos, a lo largo de su vida, de su trayectoria como artista, recurre permanentemente a la apropiación de imágenes y textos que provienen de diferentes contextos, ¿no? Digo, la obra Violencia, que conocemos a través de la exposición emblemática que él monta en 1973 en el CAIC, en realidad Violencia es el nombre de una serie de obras que él produce entre el año 72 y el 73. Un poco uno tiene presente la exposición del CAIC porque es, sin lugar a dudas, la obra más emblemática, la instalación gráfica más emblemática. Pero digo, Violencia se inicia con un texto, además de Leonardo da Vinci, de los breviarios de Leonardo, que lo que hace Juan Carlos es tomar ese texto, sacarlo precisamente de su contexto de circulación original y ponerlo a circular en el contexto del año 72, en el contexto de la dictadura de Lanuse, en ese contexto argentino, donde Leonardo, como ingeniero, está hablando de la violencia la violencia como fuerza en relación con, pero digamos, ese texto sacado de contexto y puesto a circular en el escenario de una dictadura, está activando, movilizando otras resonancias crítico-políticas. Digo, esta operación que Juan Carlos utiliza, por ejemplo, con obras como Swift and Swift, que mencionó hace un momento Marcelo, cuando en el contexto del Salón Swift de grabado toma en un escenario además de conflictos donde el frigorífico Swift estaba despidiendo masivamente a trabajadores, lo que él hace es llevar allí una serie de textos de Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, en una obra muy, muy compleja, no me quiero extender en el análisis de la obra o en la exposición de la obra, porque es muy, muy largo de explicar, pero digamos, traslada esos textos a un salón de grabado que era patrocinado por el mismo frigorífico, ¿no? Y en esta operación de descontextualización y de reubicación de un texto apropiado es donde Juan Carlos hacía
ponía en funcionamiento o hacía proliferar ciertos sentidos políticos respecto de ese texto o de esas imágenes que él tomaba, ¿no? Con Todos somos negros lo hace, como vos mencionabas, Lore, con el texto de la Constitución haitiana, digamos, y esa es una operación recurrente en él, el hecho de tomar, incluso él firmaba con la firma del autor o la autora original y su firma, esos textos apropiados que solía utilizar. Cuando hicimos Múltiple Romero en la tribu, lo que hicimos fue también apropiarnos de un texto de él sobre la memoria, donde él habla de que a la memoria no se le puede torcer el brazo, la memoria aparece donde une menos la espera, digamos, aparece cuando no se la espera, no esa cosa como intempestiva, fuera de tiempo, que también tiene la memoria, que aparece cuando no es llamada necesariamente, ¿no? Está ahí como un relámpago, aparece, se hace presente, y esa frase nos gustaba mucho como entrada, imprimimos un afiche tipográfico en la imprenta, creo que en Pucará era, ¿no? En la imprenta Pucará de la tablada, que era el que empapelaba el frente. Pero hay algo también de la memoria que me parece que tiene que ver con el archivo de Juan Carlos, con el modo en que él concebía el archivo. O sea, toda su obra está atravesada por la dimensión del archivo, por Juan Carlos todo el tiempo recopilaba material para la producción de su obra, para sus collages, para sus libros de artista, materiales que encontraba en la calle o que recortaba del diario, como por ejemplo fotografías de gritos, que él iba recortando del diario, iba componiendo una especie de catálogo de gritos, o la palabra negros, también recortada de la prensa, con la que, no sé, iba conformando una especie de vocabulario visual y textual de imágenes y de textos apropiados que conformaban una especie de archivo en crecimiento, que era el que utilizaba en su obra, pero también el archivo que él conformó, que estaba completamente articulado, como digo, con su actividad artística, pero el archivo que él reunió, donde no solamente estaba la documentación, podríamos decir, de su actividad artística, sino también de su actividad política, gremial, un archivo que reunía materiales de otros muchos artistas y de otras muchas artistas que colaboraban en proveer de materiales ese archivo. Juan Carlos era extremadamente riguroso y amoroso en relación a ir armando ese archivo, y había en esa preocupación, en ese trabajo con el archivo para Juan Carlos, algo que no tiene que ver tanto o exclusivamente no tiene que ver con la idea de un archivo en el sentido convencional, la idea de preservar o de meramente preservar documentos, sino más bien de precisamente disponer esos materiales para otros y para otras, para que esos materiales en el futuro puedan movilizar una especie de memoria agitativa, de memoria rebelde. Es decir, no se trata simplemente de conservar los materiales, sino de disponerlos al porvenir, digamos, ¿no? Al que está por venir. Sí, Fer, y un poco cuando hablabas en este sentido de la memoria, no solo desde cómo la tomabas, sino cómo eso después se recicla, se resitúa en la obra y nos vuelve o sea, como estas operatorias conceptuales que hacía Juan Carlos, y el tema del archivo, ¿no? El tema del archivo como de vital importancia para también entender la historia. Y quería leer un par más de mensajes, uno de Ana Maldonado: gracias, en este momento seguro estará programando con todas y todos alguna acción porque siempre estará. Mónica Hasenberg: emociona mucho este gran homenaje porque significa que su ejemplo influenciará muchísimo.
cada día tendríamos que imaginar qué es lo que él haría ante tal o cual situación. Después, Estados Sonidos, dice, Grosso Romero murió la misma fecha que mi viejo, saludos chicos. Y Leo Ramos, desde el Chaco, Resistencia, muy bueno el homenaje a Juan Carlos Romero, saludos desde Resistencia, Chaco. Y acá está José Luis Meirás también, que se sumó a esta parte de la conversa para contar lo que quiera. José Luis, ya leímos tu comentario y habla nomás, compañero. Bueno, hola, no, yo pensé que el Zoom había más participantes, por eso pedía el acceso, pensé que todos los que estaban un poco ahí en el YouTube hablando estaban también en el Zoom. La verdad es que me vinieron un montón de recuerdos, o sea, sobre todo todo el tema de arte con fotocopia, los libros, las convocatorias, me acuerdo el libro de los 20 años, el libro Underground, cuando fue, digamos, el conflicto casi guerra entre, creo que era Ecuador y Perú, en donde Argentina tuvo lamentablemente bastante que ver con aquella venta de armas. Me acordé mucho, digamos, sobre todo una época de que Juan Carlos estaba en escombros, y estas cosas que hoy sería difícil imaginarlas, como fue aquella acción que fue Ciudad de las Artes, allá cerca de La Plata, en una cantera que nos habíamos subido a un micro y íbamos a un predio que hacía como 35 grados de temperatura, no había una sombra y lo único que había para tomar era vino, era como todo un día. Y éramos por ahí, había, no sé, 300, 400, 500 personas en una cantera, con un solo abrasador y un montón de acciones, y terminaron todos desparramados, escenas de sexo por ahí entre los pastizales, cosas que hoy serían, la verdad, inimaginables, ¿no? Con esta pandemia y esta neomoral que también a lo que nos somete un poco la pandemia, ¿no? Porque volviendo a Romero, ¿no? Un poco el otro día pensaba, bueno, estamos dudando si salimos a manifestarnos por temor a contagiarnos, y la generación de los 70, por ahí había algunos que andaban con una pastilla de cianuro en la billetera, dispuestos a usarla, y nosotros estamos teniendo, si salimos o no a defender, digamos, determinada política o a salir a pelear, digamos, y pensando en si nos contagiamos un virus o no, ¿no? Entonces, bueno, me acordaba de las bolsas, de la instalación de las bolsas de residuos en la puerta del Museo de Arte Moderno, de escombros, un montón de cosas, digamos, la verdad o en un momento también que lo había ido a ver y era un tipo que por ahí te agarraba, sacaba una carpeta de papeles y te lo daba para que te lo lleves, y en el medio de lo que te estaba dando por ahí había originales de cosas, que siempre estaba dispuesto a charlar de igual a igual, digamos, con una actitud muy, muy generosa y muy abierta, y si bien era un tipo consagrado, poco subido al caballo de la cosa consagratoria, digamos, se allanaba a hablar con un montón de gente en ese sentido, digamos. Bueno, la verdad que a lo largo de los años, desde ese momento de la adolescencia hasta hace no tanto, digamos, siempre busqué encontrarme cada tanto con él y bueno, y proponerle cosas o intercambiar o convocarlo, digamos, y en ese sentido me parece que es re lindo este homenaje, y la verdad que estaría bueno poder juntarnos y disfrutarlo con un vino, ¿no? Bueno, eso nada más. Muchas gracias por el espacio. Gracias, José Luis, y gracias por insistir y entrar. Es re Romero eso. Está buenísimo. Y bueno, acá hablan de los... ¿Qué? No, que la otra cosa es, hubo una muestra, por ejemplo, en Recoleta, que fue la primera muestra donde la cuestión de
la temática de los derechos humanos y la lucha de derechos humanos entraba al museo, que fue muy polémica en su momento. Creo que la directora era en ese momento de Recoleta, era Diana Dowek. La condición de la existencia de la muestra era que no hubiera un texto, que el catálogo, y hubo una discusión entre los artistas, ¿no? y distintas posturas, ¿no? Algunos que por ahí, yo miro en perspectiva y por ahí en aquel momento no entendía la posición de Romero, o sea, como que tenía, pongámosle, sí, la trosqueaba más en ese sentido, y me parecía que no aceptar tener un texto era como no poder hablar del indulto, no poder hablar de las leyes de impunidad cuando todavía estaban vigentes. Y él decía que igual era un espacio que había que ganar y que conquistar y que igual abría la puerta. Y en ese sentido establezco un paralelo entre ese hecho estético, fueron los juicios de la memoria de La Plata, ¿no? De cómo, a pesar de la impunidad, digamos, un proceso que no era judicial, era más bien testimonial, abrió la puerta a reunir testimonios que hoy que cuando las leyes de impunidad se derogaron, sirvieron para sustanciar los procesos efectivamente que lograron traer justicia. Entonces, en ese sentido, bueno, me acuerdo que en ese momento también hice una romereada, le fuimos a escrachar la muestra con hijos, con un grupo de hijos, la apertura de la muestra. Nunca me reprochó nada y siempre, digamos, siguió hablando, o sea, creo que hasta consideró eso como algo que él hubiera hecho estando parado en otro lugar, digamos, y en ese momento él estaba en el micrófono, digamos, ¿no? Y bueno, me parecía interesante también recordar eso. Gracias. Sí, gracias José Luis por participar y es re interesante lo que traes porque se enlaza un poco con lo que hablábamos del uso de las memorias, el uso de los archivos y también cómo a veces eso desde lo institucional, a veces desde las instituciones se confunde y se trabaja la memoria como algo anquilosado, como un monolito, un monumento, y no desde este lugar activista, activo y de tensiones que planteaba Juan Carlos, ¿no? Como eso que vos decís de qué haría él en ese otro rol, y por ahí estaría del otro lado, y perder un poco el miedo, ¿no? Y esa cosa tan presente que hay por ahí en la contemporaneidad en todas partes, no solo en nuestro país, que tiene que ver con la autocensura, el autocensurarse, el no querer trascender las ideas, no pensar en que las cosas pueden ir por otros lados y seguir activando las cosas no desde los monolitos, sino desde las memorias activas, las memorias que construyen nuevas imágenes, que es un poco lo disruptivo que tenía Juan Carlos y lo que queremos traer acá en esta charla. Y hay más comentarios. Lucrecia de Representación dice: grosso el homenaje, todas las intervenciones me llevan a un lugar amoroso y combativo a la vez. Creo que ese fue el espíritu de Juan Carlos. Y Viviana de Vicky dice: hay una mirada de Romero sobre el arte y sobre la vida que a quienes lo conocimos nos marcó y acompaña. Gracias por este homenaje. Mane del GAC dice: poner los archivos al porvenir. Y bueno, hay comentarios y bueno, quería, si no hay más comentarios de la gente, de todos los amigos que están acá afuera de este Zoom. Antes estaríamos, qué sé yo, en otro momento estaríamos todos en ronda o en algún espacio del Conti tomando mate entre nosotros, pero ahora bueno, estamos algunos acá adentro, otros en el canal de YouTube y nos mensajeamos, pero bueno, quería agradecerles a todos y si alguna más quiere decir algo o alguno más quiere decir algo
y si no nos estaríamos ya despidiendo, que faltan poquitos minutos para dar finalización. Bueno, yo nada más los quiero saludar a todos, que aprovecho, son todos amigos muy queridos, que los quiero saludar, que los estoy viendo. Y algo que decía Luján también, ¿no? La juventud de Romero. Romero era un tipo muy joven, eso fue lo primero que me dijo Rux cuando yo lo conocí. Entonces, yo lo conocí a Ricardo Rux, que es uno de sus amigos más. Entonces, si bien Rux lo había conocido a Juan Carlos ya más grande que él, pero Rux me dice, siempre me impactó de Romero, que Romero es un tipo muy joven. Y todos lo conocíamos, era la sensación de que este tipo, a ver, me lleva 30 años, pero es más joven que yo. Sí, mucho más joven. Entonces, eso es una sensación que todos, bueno, es más, hay una anécdota un poco autorreferente, digamos. En un momento yo gané un premio, que yo me junté con él, y le digo, bueno, ahora que gané el premio, no sé qué cosa, estaba ancho, ¿no? Y me dice, vos recién empezabas, cumplías cerca de 50 años. Eso que él me dijo, vos recién empezás, es mirar para adelante. Eso fue maravilloso lo que él me dijo. Bueno, eso un poco también lo define, no sé, cómo él trabajaba su propia mirada. Él no quería hacer retrospectivas, lo que decía Javier, ¿no? No, las retrospectivas son para viejos, decía. Yo quiero hacer lo que estoy haciendo. Bueno, eso solo, chicos. Yo siguiendo con esa línea, solo decirle que siempre le decía a Juan Carlos, yo, que también, él me llevaba como 30 años, no sé cuántos, yo le decía, Juan Carlos, no te puedo seguir el ritmo. Siempre le decía eso, porque era como vos llegabas y él te decía, viste tal cosa y viste tal otra, y no sé qué, yo, ¿en qué momento hiciste eso? Si nos vimos ayer y fuiste, lo hacía igual. Entonces, esa sensación que vos estás diciendo, creo que es una sensación compartida, ¿no? Porque, y además, de todas maneras, vuelvo a la palabra contagio en este contexto, pero porque él te contagiaba también, yo también quiero ir a ver eso, que vos viste, me voy a comprar este libro, ¿no? Y de eso me parece que estaba buenísimo, porque lo hacía desde esa genuina emoción que le causaba, por ejemplo, ver a alguien. No, nada, eso. Sí, le decíamos maestro todos, ¿no? Somos como los hijos del maestro. Le decíamos maestro todos, pero era un compañero. Nunca había un altibajo entre él y nosotros, no. Siempre era como horizontal. Y eso a mí por lo menos me hizo muy bien, maravillosamente bien. Fue un gran maestro para mí. Pero a nosotros ¿lo viste al maestro? Entre nosotros, ¿se acuerdan que decíamos, ¿lo viste al maestro? No decíamos muchas veces, viste a Juan Carlos, sino viste al maestro. Era maravilloso, la verdad. Estoy re feliz de haber estado acá. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Y unos comentarios más, porque me llegan comentarios acá, de Lucía Bianchi. Querides, un gusto enorme escucharles y recordar al querido Juan Carlos por compartir tantas experiencias, y un gran abrazo a todos ustedes también. Entonces, bueno, nos despedimos y una muchas cosita gracias. Más antes que nos vayamos, una cosita más antes que nos vayamos, que hace un ratito la veía Ana Maldonado. No sé cómo es la salud de Pino, justo en estos días yo me acordaba de Pino, ¿no? Con un libro que allá muchos de nosotros habíamos participado, que Pino nos escribió el prólogo, ¿no? De Urgente, ¿no? Bueno, nada, quería traer un recuerdo a Pino, que bueno, no se sabe, sé que lo último que se sabe que estaba internado en Francia, qué sé yo, y Pino Solari. Y su intervención a favor de la ley del aborto fue memorable realmente. Así que quería aprovechar esto para mandarle un abrazo a Pino, ¿no? Muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias, chicas del MOOC. Gracias, Fernando, David, por ser impulsores. Un poco lo crearon ustedes, este homenaje. Y muy lindo que lo armamos el día del cumpleaños, porque es para festejarnos y para festejarlo con ese espíritu activista, callejero, impulsivo y todo lo que él era y representaba. Así que muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto, ojalá sea en las calles, ojalá sea en las plazas, y un abrazo bien fuerte desde acá, desde el Conti.
Gracias, Lore. Gracias, Lore. Chao, abrazos a todos. Gracias, gracias.